Ya chicos, riesgos críticos, estamos trabajando en la unidad 2, que es aislación y bloqueo y espacios confinados. Aislación y bloqueo, recuerden que se trabaja con un solo concepto, aunque aislación y bloqueo son dos cosas independientes, pero que van trabajando juntas. Y espacios confinados se trabaja como una sola unidad. Ahora, ¿existe la opción de que podamos trabajar esto combinado? Completamente, completamente. O sea, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, cuando tenemos estos dos tipos de trabajo, estos se categorizan como trabajos críticos. O sea, los trabajos que impliquen estos riesgos se consideran críticos. El otro trabajo también que va a implicar un riesgo crítico es trabajo en altura, y tenemos un riesgo de caída de altura. Después tenemos, por ejemplo, trabajos que impliquen soldadura, corte de desbaste, y también puede ser izaje, ¿ya? O sea, vamos a tener distintos riesgos asociados a trabajos críticos. Ahora, nosotros, el trabajo crítico es que implica que su riesgo crítico puede producir un accidente fatal o grave. Automáticamente, para nosotros, eso nos va a mandar a tener que tener ciertas obligaciones. Ahora, nosotros siempre cuando hemos estado hablando de los controles y la gestión del riesgo, eh, ojo, la gestión del riesgo orientada directamente a aplicar medidas de control, hemos estado hablando de lo instructivo, de los procedimientos, de la inspección y observación, pero en ningún momento hemos agregado el concepto de permiso de trabajo. Ahora, como esto implica consecuencias graves o una consecuencia fatal por el más mínimo error, automáticamente un trabajo crítico va a implicar un permiso de trabajo. Que en el fondo el permiso de trabajo, ¿en qué va a constar? Que tú tengas todos los controles implementados previos y una vez que estén implementados y se verifique eso, el supervisor firma la autorización para trabajo en caliente. Sin eso, o para espacios confinados, o para reparación de un sistema eléctrico, entre otras cosas, si no está eso, automáticamente, chicos, el trabajo no se puede ejecutar. Por lo tanto, si a nosotros nos toca ir a hacer una inspección o una observación algún trabajo que implique estos dos tipos de riesgos y los otros riesgos críticos, automáticamente, si no está este documento, el trabajo se tiene que paralizar. ¿Ya? Profesor, Rodrigo. consulta, yo he escuchado que hay en algunos trabajos cuando hay que hacer, por ejemplo, yo me imagino que en ese tiempo no lo entendía, que eran ciertos trabajos críticos, pedían expertos con más de 5 años de experiencia, ¿eso también pasa? Sí, lo que pasa es que los 5 años de experiencia, si yo lo veo desde un punto de vista legal, en ninguna parte de la ley me dice que un experto para ejercer un trabajo crítico tiene que tener 5 años de experiencia. No lo dice. A lo más que tú para optar a las distintas categorías de experto en prevención tienes que tener un título técnico, un título de ingeniero. Ahora, ¿por qué algunas empresas solicitan experto en prevención con 3, 2 años, 5, la experiencia que ellos requieran? Es porque tienen más experiencia. Netamente eso. Ya, Eso ya, como, ya. O ese es sea, como el no es un motivo. requisito como jurídico, pero a veces en algunas partes se ocupa. Sí, mira, donde uno encuentra mucho eso es para los trabajos de perforaciones, por ejemplo. Perforaciones, que siempre piden experto en prevención, pero con una cantidad de años específico. Ahora, entendiendo de que la experiencia te ayuda mucho. O sea, ojo, lo que sí puede pasar es que algunas empresas también contraten gente sin experiencia. A mí me pasó eso. Mi primer pega grande, yo no tenía experiencia como 6 meses de trabajo, trabajando así, no en docencia, sino en industria. Y ese fue lo que quería la empresa en el contrato. Puede pasar ese caso, y cuando es así, por lo general lo hacen para que tú aprendas con ellos y tú conozcas el sistema de ellos y te amoldes al sistema o al modo de trabajo que tienen ellos. ¿Ya? Ahora, tú cuando contratas a alguien, tú puedes definir los requisitos o el perfil del cargo que puede ocupar esa persona. Y bajo ese punto de vista, la ley no te prohíbe alguna cosa, no te tiene prohibición, ¿ya? Ya, profe. Para tomarlo así. Ahora, nunca olvidar que la aislación y bloqueo permite eliminar o controlar accidentes graves fatales producto de energías peligrosas, la intervención de equipos móviles, maquinaria y sistemas. O sea, yo tengo que intervenir un equipo electrónico o que tenga algún tipo de las cuatro energías que hemos visto, automáticamente tenemos que trabajar con este equipo desenergizado. O sea que su energía tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Esos chiquillos no tiene punto de discusión. Energía igual a cero.
Por lo tanto, una cosa es cortar la energía y otra cosa distinta es verificar o homologar algún sistema para que la energía sea cero y siga siendo cero. Y que este equipo no se active ni se energice. Eso es lo principal de este concepto. Ahora, para aislación, cuando es necesario, em, básicamente no tenemos que hacer reparación, mantención de equipos o parte de una infraestructura. ¿Ya? Eso lo vamos a tomar nosotros como cuando tenemos que hacerlo. Ahora, aislar y bloquear son dos conceptos completamente distintos, pero uno se hace y luego se hace el otro para asegurar el otro. ¿Ya? O sea, no son procesos independientes, son procesos que van siempre concadenados o van de la mano. Ahora, aislar en el fondo es la acción de interrumpir un flujo de energía, de tal forma que el equipo, o de asegurar que un equipo o instalación no siga recibiendo energía. Muchas veces, por ejemplo, quizás cuando uno tiene una zapatilla como extensión, o para poder conectar varias cosas, uno aprieta un botón y automáticamente ya no pasa energía. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos intervenir algo y tenemos ese caso, nosotros de una forma u otra tenemos que asegurarnos de que ese botón no sea pulsado. Por lo tanto, muchos equipos colocan donde está el encendedor o una parte que puede accionar un equipo, colocan una especie de candado, una rejita y un candado. ¿Con qué objetivo? Con que al cerrar ese candado, eso no se pueda volver a prender. Ni nada de eso. ¿Ya? Para que también podamos tomarlo en cuenta. O también uno puede decir que es como un bloqueo del arranque. Hay varias formas de poder estipular aquello. Por lo tanto, aislar e interrumpir energía para que el equipo o instalación no siga recibiendo energía. Eso es lo principal, ¿ya? Para poder tomarlo del concepto aislar. Ahora, también significa la desconexión física, acción de dejar sin energía un equipo o instalación antes de que sea bloqueado para ser intervenido en forma segura. O sea, pregunta de prueba, primero se bloquea y después se aísla, falso. Yo primero aíslo y luego bloqueo, ¿ya? Sin embargo, si no está aislado, no puedo bloquear, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, acá vemos un dispositivo que en el fondo es como un dispositivo para aislar, que en el fondo para cortar energía, ya que son los famosos pull cord, o, o las piolas de seguridad o cadenas de seguridad, entre otros elementos. Casi siempre estos son, en algunas ocasiones, son de un hilo bien grueso, ¿ya? O más que un hilo, es como una especie de cable. En algunas partes un cable acerado, pero cubierto en plástico. Y en otros lugares es netamente un cable de plástico, pero un plástico bastante denso, que cuesta poder romperlo, por si acaso. Ahora, este dispositivo de seguridad tiene una gracia, que puede ser activado para detener el equipo en cuestión. O sea, si uno, por ejemplo, va transitando por un lugar y detecta que quizás en esto hay una persona que está siendo atrapada por esta sección, por ejemplo, automáticamente, ¿qué hace uno? Ve eso y la baja. Y al bajar, automáticamente se corta la energía. Ahora, si nosotros trabajamos en una planta minera y tenemos correas transportadoras como esta, los pull cords son de manera obligatoria. Y por lo menos una vez al mes o cada cierto intervalo de tiempo, uno debe hacer prueba de los pull cords. O sea, parar esto y ver si realmente se corta la energía y se paraliza todo el sistema de correa. Ahora, eso no es capricho mío. El mismo reglamento de seguridad minera lo estipula, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, bloquear es la acción de asegurar el elemento. Bueno, con un dispositivo propio al equipo o anexo a este, con el objetivo de que la energía de operación y los residuales no puedan liberarse. Ahora, la energía residual es como, ¿cómo hacemos nosotros para poder liberarla? Ya. Por lo general, cuando uno va a cortar la luz para poder hacer una reparación, uno corta la luz y yo voy y prendo el enchufe. ¿Para qué? Para la energía que pudiese quedar adentro se libere. Otro ejemplo es cuando ocurre un accidente de tránsito y hay una colisión frontal o un choque frontal y el airbag no está activado. Cuando pasa ese evento, uno que hace desconecta los bonos de la batería, da contacto al vehículo o enciende las luces para que la energía que pueda quedar se libere y esa no active el airbag. ¿Ya? Eso es lo que uno también puede hacer de una forma u otra. ¿Pero para qué? Para poder sacar la energía residual. Otro ejemplo es cuando tenemos un compresor y ese compresor genera aire comprimido. Una vez que nosotros ya lo desocupamos, una de las reglas básicas de seguridad es abrir
todas las mangueras que estén conectadas. ¿Para qué? Para hacer un despiche. En español es sacar todo el aire que ya no se va a utilizar, porque ese aire, si queda comprimido o contenido en una situación, puede producir también un accidente, que en el fondo es una energía liberada. Ahora, hay un caso que no es, que puede explicarse, pero no tiene como mucha relación. Es cuando, por ejemplo, uno tiene que cortar un tambor con combustible adentro. ¿Ya? Quizás no hay relación de bloqueo, pero sin embargo se puede producir algo por un remanente de combustible. Si yo lo estoy cortando con un oxicorte, el oxicorte que va a empezar a hacer, va a empezar a calentar, aumentar la temperatura interna. Si el tambor está tapado y sigo haciendo ese ejercicio, va a haber un exceso de presión porque se va a calentar y eso va a explotar. Ahora, eso en el fondo es como un concepto de cuándo podemos tener una energía acumulada, pero básicamente por la presión generada. Ahora, eso tenemos que trabajar un poco más en profundo en la unidad 3, para que también lo tengamos en cuenta. Bueno, el bloqueo es la acción de instalar un elemento de bloqueo, un dispositivo de bloqueo o un interruptor de energía. Bueno, el elemento de bloqueo se considera elemento de bloqueo al candado de seguridad con su correspondiente tarjeta de bloqueo. En este caso es peligro equipo bloqueado. Ahora, si tengo una tarjeta y un candado, eso es personal, mío. Y por lo general lo que uno hace, coloca en la tarjeta de bloqueo el nombre, la foto de la persona, nombre y root, para poder identificarlo claramente a quién pertenece dicho elemento. Ahora, los elementos principales de bloqueo, tarjeta y candado, ¿ya? Y las pinzas es cuando tenemos que nosotros tienen que bloquear varias personas, porque en el fondo el bloqueo, ¿qué me dice este bloqueo? Que en este caso van a poder participar 6 personas, o máximo de 6 personas. Después, si uno va a querer más, tiene que colocar más pinzas en realidad. Pero lo primordial de esto es que si en el trabajo tengo 4 personas interviniendo, un área bloqueada, tengo que tener 4 tarjetas y 4 candados, ¿ya? Para poder trabajarlo bien en forma. Ahora, hay un concepto que se dice el primero en entrar y el último en salir. Cuando uno ve esto, y yo supervisor quiero hacer un trabajo, yo tengo primero privilegiar que mis trabajadores coloquen sus bloqueos y luego yo. Pero cuando yo voy a sacar mi bloqueo, cuando yo me doy cuenta que ya no existe o no hay ninguna tarjeta o algún candado a mis trabajadores, ahí yo recién saco mi bloqueo. O saco en el fondo mi candado. ¿Para qué? Para yo, en el fondo, los trabajadores pueden primero bloquear sabiendo que ya está la supervisión y después yo tengo que desbloquear sabiendo que no existe ningún trabajador. Ahora, yo experto en prevención, tengo que ir a hacer una inspección o una observación o ir a verificar un trabajo bajo ese punto de vista y tengo un área aislada que tienen bloqueos, yo debo agregar también mi candado con mi tarjeta, sí o sí. Porque yo voy a estar interviniendo en un trabajo, aunque yo no haga nada, pero yo voy a estar parte, voy a estar trabajando en ese lugar en específico. Ahora, uno también le puede pasar un caso de que tengamos un equipo que se esté reparando y tengamos una sola persona con un solo bloqueo. En ese aspecto, el que está reparando el equipo es dueño del equipo. Por lo tanto, si tú quieres intervenir el equipo, tienes que pedirle autorización a él y él sacar el bloqueo para que pueda ser usado. Eso pasa mucho cuando un trabajador, un operador tiene un problema con su equipo, va a reparación y nuevamente él le van a entregar su equipo. ¿Ya? Aunque parezca paradójico, mientras el mecánico lo esté reparando y tenga puesto su candado de bloqueo, él es el dueño del equipo. ¿Ya? Para no darle como una discusión. Ahora, siempre que yo voy a bloquear, debo tener un registro de bloqueo. Ahora, el registro de bloqueo y el procedimiento de bloqueo, más esto, es lo que tenemos que tener nosotros de manera obligatoria para lo que nos pide o nos exige el reglamento de seguridad minera. O sea, si tengo una planta donde, por ejemplo, estamos haciendo una reparación y mantención de correas, lo que debiésemos hacer en este contexto es el tablero eléctrico o el tablero que va a energizar todo esto debe estar no operativo y como yo demuestro que no está operativo o que no se puede intervenir teniendo estos dispositivos, ¿ya? Para poder trabajarlo de esa perspectiva. Ahora, pregunta de prueba. ¿Yo puedo llegar e intervenir cualquier bloqueo por gusto propio? No. 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 ¿Intervenir un bloqueo es causal de despido? Sí. Ya, no le demos dos vueltas a eso.
Ahora, la única forma en que se puede intervenir un bloqueo es con la autorización previa, en este caso del encargado de una empresa. Uno. Dos, ¿y cuándo se puede hacer eso? Cuando la persona se va, no queda nadie y dejó por error puesto el bloqueo. Ya que eso suele pasar mucho, ¿ya? Por eso que en este aspecto el supervisor tiene que ser el último en retirar su bloqueo, para verificar que en la práctica no quede en ningún candado y no quede ningún trabajador. Ya, eso suele pasar mucho, por si acaso, o sea, más de lo que ustedes piensan. Bueno, candado y tarjeta, ya los colores de los candados chiquillos van a representar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, puede ser personal de mantenimiento, personal que haga aseo, por ejemplo, o también supervisión, etcétera. Cada color va a significar a qué tipo de empresa pertenece. ¿Ya? Ahora, como que así decir como que existe un reglamento que establece los candados, los colores de los candados, no, eso no está como definido, por si acaso. No existe una definición clara o tácita de aquello. Ahora, el tema de los colores de los candados queda como a un criterio de empresa. Es como también con el color de los cascos. O sea, uno siempre el color blanco lo asocia a línea de supervisión. Pero los demás colores, cada empresa lo va a asignar. O sea, los operadores tienen un color, personas de mantenimiento otro color, y así sucesivamente. ¿Ya? El color del casco es netamente para identificar a alguien, no es para otra cosa. Bueno, bloquear también significa, chiquillos, para nosotros, colocar una forma de bloqueo dispositivo personal apropiado en el equipo, de tal manera que sea imposible conectar, encender, poner en marcha, usar o activar el equipo sin remover el bloqueo dispositivo. O sea, bajo ese punto de vista, si yo veo que esto está bloqueado, lo abro, rompo el bloqueo y quito la aislación y lo energizo, perdón, eso es una causa de despido inmediata, ¿ya? Para tomarlo también en cuenta. Eso también se va a preguntar en la prueba. No sé si directamente así, pero va a tener una pregunta asociada a aquello. Ahora, siempre el personal lo vamos a clasificar en dos: el autorizado y el responsable. El autorizado es la persona calificada a la cual el empleador ha dado capacitación teórica y práctica, entrenamiento, autoridad y responsabilidad para desarrollar maniobras de eliminación y control de energías eléctricas. O sea, yo si voy a bloquear, debo ser una persona autorizada. Pero lo que nos deja de que también tenemos que tener una persona responsable. Y en ese aspecto va a ser el supervisor o persona autorizada del grupo de trabajo designada por el supervisor quien realizará la intervención. Ahora, por lo general puede ser o el mismo supervisor o alguien que él delegue. Muchas empresas trabajan con un supervisor y después un capitán. O sea, un capitán, un capataz, supervisor capataz. Entonces, si esa figura es así, el capataz tiene que trabajar desde esa perspectiva. Pero si no es así, directamente el supervisor. Ahora, siempre vamos a tener que tener persona autorizada, que en la práctica también puede ser la misma responsable. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y tiene entrenamiento, autoridad y responsabilidad para desarrollar maniobras de eliminación. O sea, no cualquier persona puede bloquear, y para eso existe un procedimiento de bloqueo, que es lo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta. Bueno, cuando hablamos de la energía, bajo cierto punto de vista, vamos a hablar de estos tipos de energía: equipo eléctrico, fuente de energía eléctrica y tipo de energía peligrosa. O sea, yo tengo un equipo eléctrico, lo que pasa es que el sonido de bloqueo, chicos, pese a que tenemos 4 tipos de energía, siempre se le va a dar como algo más importante directamente a la energía eléctrica. Porque uno, es lo que más se utiliza, es lo más comúnmente utilizado. Y dos, las consecuencias de un contacto eléctrico son bastantes. O sea, una podemos tener, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, la muerte instantánea. Y también podemos tener quemaduras, entre otros tipos de efectos. Ahora, si yo tengo personal o personas que tienen, por ejemplo, algún dispositivo electrónico en su cuerpo, como por ejemplo algún marcapasos, esas personas automáticamente no van a poder hacer ningún trabajo con esto. Porque en el caso de que ocurra, de que estén energizados, producto de un problema con la aislación y bloqueo, un golpe de energía muy brusco o abrupto puede producirle una consecuencia fatal de manera inmediata. O sea, también tenemos que tomar en cuenta eso. O sea, nunca olvidar que el código del trabajo nos especifica que nosotros debemos velar por que las personas tengan la salud adecuada para el desempeño del cargo. Ya, eso hay que más o menos tomarlo de esa perspectiva.
Equipo eléctrico, cualquier dispositivo que produce, consume, almacena, transmite o convierte energía eléctrica. En muchas faenas mineras, cuando hay que hacer trabajo al aire libre y necesitan conectarse a energía, utilizan un elemento que le dicen Arturito, que en el fondo es como una especie de extensión eléctrica ya de tipo industrial que viene con distintos dispositivos en el caso de detectar unas alzas de corriente, que permite la conexión de varios equipos en paralelo. Bueno, le dicen Arturito en referencia al personaje que aparece mucho en las películas de Star Wars, específicamente en la 3, 4 y 5, ¿ya? Y parte de la 6 y en las anteriores. Bueno, pero no voy a hablar de Star Wars porque no es caso de estudio para esto, ¿ya? Pero se entiende la referencia. Ahora, los Arturitos no son equipos baratos. Eso hay que partir de esa base. Y lo otro, que hay que comprar Arturitos que estén certificados. Ahora, lo que nos deja que nosotros podemos, por ejemplo, tomar un Arturito y hacer las pruebas para ver cómo está funcionando. Y eso uno siempre se lo encarga al departamento eléctrico, ¿ya? O un eléctrico calificado para tal evento. Recuerden que siempre un eléctrico calificado es cualquier persona que tiene la credencial seca, ¿ya? O tiene la habilitación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, si uno siempre recomienda aquello, que cualquier persona que haga un trabajo eléctrico tenga esta certificación, para tomarlo en cuenta. Bueno, la fuente de energía peligrosa es cualquier fuente de energía que no se controla por un equipo, maquinario o sistema. Y para efectos prácticos, vamos nosotros a considerar estos 4 tipos de energía. Ahora, si tenemos 4 tipos de energía, en la práctica vamos a tener 4 formas de aislar y bloquear en paralelo, ¿ya? Aunque algunas formas de bloqueo también se pueden compartir entre tipos de energía. Pero lo primordial, 4 tipos de energía distintos, 4 aislaciones distintas, ¿ya? Ahora, nunca olvidar, chiquillos, que la aislación en sí es distinto que el bloqueo. Y el bloqueo es asegurar la aislación, ¿ya? Ahora, estas pueden ser eléctricas, mecánicas, hidráulicas y neumáticas, además de lo que es química, térmica, entre otras. Y cualquier otra que puede tener un potencial de daño a las personas, equipos o instalaciones. A mí, cual siempre me ha preocupado mucho, es la presión, básicamente no de las personas en sí, pero de los sistemas cuando tenemos, por ejemplo, un compresor, manguera y cosas para perforación. No, que a mí me tocó presenciar un accidente con respecto a eso. Entonces, igual, eso vamos a verlo un poquito más, vamos a verlo yo creo que la otra mía, ¿ya? Para explicar bien por qué la preocupación. Ahora, en la práctica, una aire comprimido o redes de aire comprimido, si tienen problemas o se descontrolan, pueden producir daños bastante severos. O sea, una vez me tocó ver un accidente, un reporte, de un trabajador fue golpeado en el pecho por una manguera con aire comprimido y fue a dar 4 o 5 metros y se golpeó con la pared de una caja, o sea, de una caja de una mina subterránea. Se impactó 4 metros, salió volando el cuerpo. Ahora, ¿por qué me preocupo a veces tanto por esto? Ya. ¿Ustedes conocen esos furgones de esa marca japonés que uno le dice pan de molde, los chiquititos? Son típicos furgones para repartir comida. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, ya. Eso Sí, utiliza un neumático de unas 14 pulgadas, un neumático chiquitito. Si ese neumático se revienta o explota al frente de una persona, por ejemplo en esta sección de acá, de la tibia, le puede no fracturar, le puede reventar, o sea, pulveriza el hueso. O sea, dense cuenta, o sea, algo tan pequeño con presión puede producir un daño. Una manguera que tenga, por ejemplo, unos 10 centímetros de ancho, unas 4 pulgadas más o menos, una pulgada significa 2,54 centímetros, algo así de 10-12 centímetros, tiene tanta presión adentro acumulada que fácilmente puede matar a una persona. O sea, no te deja dobles lecturas. Por eso hay que tener cuidado a veces con eso. Bueno, los tipos de bloqueo vamos a tener los eléctricos, los mecánicos, lo que es electrónico y lo que es neumático, ¿ya?
Por lo tanto, vamos a tener que ya darnos cuenta de que cada tipo de energía va a implicar un sistema específico para poder bloquear. Ahora, los mecánicos hacen referencia a movimiento, cuando algo se desplaza. Y en ese aspecto, ¿qué dice el reglamento de seguridad minera? Que si tengo vehículos, debo tener cuña para los vehículos. Netamente eso, ¿ya? O sea, todo vehículo que se estaciona, aparte de dejarlo parqueado con freno de mano, muchas personas lo dejan con puesto en primera o en reversa, le colocamos una cuña para evitar que el vehículo se pueda desplazar. Ahora, eléctrico se interviene directamente en regletas de conexión de dispositivo, ¿ya? Instalando un cambio o en este caso colocando un cable para hacer un bypass con la energía. Electrónica se interviene directamente en un dispositivo electrónico de control. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, las correas transportadoras, esos funcionan con un sistema electrónico que en el fondo va a ir como planificando o dándole ciertas nociones al sistema para que se pueda mover. Cuando tenemos eso, en ese caso se altera directamente el programa, ¿ya? O sea, esto tú lo puedes hacer interviniendo físicamente en el equipo, la eléctrica. La electrónica, tú lo puedes hacer interviniendo el programa o claro, el programa que permite que esto funcione. Y ahí la diferencia. Uno puede hacer una intervención por software, también como uno puede verlo de esa perspectiva. La neumática se interviene en los componentes de las líneas de aire y su control, alterando la operación normal y segura del sistema neumático. Ahora, a mí lo que me tocó ver mucho con los sistemas neumáticos era que de frentón el sistema se apagaba y se abrían todas las mangueras. ¿Para qué? Para que todo el aire acumulado se eliminara por completo. Y así quedáramos con algo completamente inerte, sin nada de energía en su interior. Lo que es mecánico se interviene removiendo o alterando directamente sobre un dispositivo de seguridad que es parte del control del equipo. O también una cuña. Muchas veces quizás se saca una polea o un polín y en otra sección del equipo se coloca una cuña, un madero, para que faltando una pieza no haya una inercia y se mueva solo. O también podemos colocar una cuña como en el caso de los vehículos, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, los bloqueos, tenemos un bloqueo personal y un bloqueo departamental. O sea, el bloqueo personal hace referencia a que es para la persona. Sin embargo, tenemos a veces un bloqueo departamental. Me explico. Si nosotros somos una empresa contratista y estamos trabajando por una empresa mandante y tenemos que hacer un trabajo que implique aislación y bloqueo, automáticamente nosotros para poder intervenir vamos a tener que pedir un bloqueo departamental. O sea, la empresa mandante va a tener que colocar un equipo de bloqueo para que todos los que van a intervenir, siendo de ellos o de una empresa contratista, coloque su candado y su tarjeta, pero previamente habiendo verificado que las energías sean igual a 0. ¿Ya? O sea, esto hay que entenderlo de esa perspectiva. Y la otra perspectiva es que al hacer esto, yo doy cumplimiento a lo que define el artículo 3 del Decreto Supremo 594, que voy a velar por las condiciones mías de seguridad y de mis compañeros. Perdón, para las condiciones de mis trabajadores y también lo de los trabajadores de contratistas o empresas de servicios transitorios, ¿ya? La última existe, sí, pero sin embargo uno ve más lo que es contratista y subcontratista, que son como los dos más apropiados. Ahora, yo, empresa contratista, no puedo llegar a intervenir en un lugar si la empresa mandante no ha hecho una aislación y bloqueo, o no ha aislado y ha puesto un bloqueo departamental. ¿Ya? Eso, chiquillos, es lo que siempre sucede. Ahora, yo, empresa mandante, ¿puedo retirar mi bloqueo? Sí, pero siempre y cuando no quede ninguna tarjeta y no haya ningún bloqueo y yo vaya al lugar y verifique visualmente que no haya ningún trabajador haciendo alguna labor, para poder tomarlo también de esa perspectiva, ¿ya? Ahora, bloqueo personal y bloqueo departamental. Ahora, muchas veces también lo que puede pasar es que la empresa sea tan grande que uno quiere llegar a intervenir en un lugar y ese lugar también va a tener que funcionar con un bloqueo departamental, ¿ya? Esto uno ve mucho en empresas mineras grandes o en empresas que tienen plantas de beneficio, que son plantas, por ejemplo, que producen algún concentrado de cobre, entre otros elementos, para también poder tomarlo en cuenta. Bueno, el decreto 40, en sus dos artículos, 21 y 22, tiene mucha relación con lo que es aislación y bloqueo.
En parte el artículo 21, porque tenemos que nosotros definir el método correcto de trabajo y las medidas preventivas. El método correcto de trabajo viene dado porque yo, empleador, tenga que suministrar a mis trabajadores un procedimiento para realizar aislación y bloqueo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y la medida preventiva en este caso es la aplicación de un candado, pinza y tarjeta. Bueno, la pinza en realidad cuando corresponda. Ahora, el 22, ¿qué nos va a decir a nosotros? Los empleadores deberán mantener los dispositivos, equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. O sea, que hay que bloquear y aislar. Porque en ese caso podemos minimizar mucho los riesgos asociados al contacto o la interacción de una persona con un equipo. Y lo otro es cuando nosotros revisamos los equipos mediante un checklist, damos también cumplimiento en algún aspecto a esto de acá, mayoritariamente al 22 y una porción al 21. Porque aplicar un checklist o inspeccionar o revisar un equipo es una medida preventiva. Yo estoy previniendo que ocurra algo al poder revisar un equipo y cómo este está funcionando. Ahora, el reglamento de seguridad minera, en su artículo 52, ya, dice textual: previo a efectuar la manutención y reparación de maquinaria y equipos, se deben colocar los dispositivos de bloqueo y advertencia que sean retirados solo por el personal a cargo de la mantención o reparación en el momento que sea determinado. Ahora, cuando uno dice una señal de advertencia, a veces coloco unos letreros más o menos grandes, que se pueden ver unos 10, 15 metros, y precaución, equipo en reparación, o precaución, equipo en mantención. Aparte de colocar a veces un par de conos o una cinta peligro, o una cadena de color rojo, esas cadenas plásticas. Ahora, yo le insisto, eso, las cadenas, los conos, las cintas, son señales de advertencia, por lo tanto, son medidas de tipo administrativa y también se categorizan como medidas de tipo blandas, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, si yo altero un lugar para poder repararlo, debo, una vez que yo retire todo esto, debo volverlo a colocar en su lugar, todo, ¿ya? O sea, no tiene lecturas eso. Por si alguna vez les toca ir a algún lugar y producto de la reparación desmantelan algo, antes de que abandonen el lugar, deben colocar todo en su lugar, porque por lo general puede ser algún elemento dispositivo que si no está, puede ocasionar un accidente a las personas. Ahora, el artículo 407 que dice, se establece como norma permanente y obligatoria el uso de sistemas de bloqueo de advertencia para la intervención de equipos y sistemas, lo que deberá estar regularizado por procedimientos internos, ¿ya? Ahora, independiente de que esto esté en el reglamento de seguridad minera, que es el decreto 132, nosotros podemos llevarlo también al ámbito civil o al ámbito no minero. ¿Amparado en qué cosa? En el artículo 184 del Código del Trabajo y el artículo 37 del 594 y el artículo 3 del 594. O sea, nunca olvidarnos de que tenemos a veces ciertos mandatos o ciertas obligaciones legales que son bien ambiguas o son muy abiertas. Y esto es un ejemplo, ¿ya? O sea, bajo ese punto de vista, si yo me preguntan el empleador, oye, ¿por qué estamos colocando un procedimiento de aislación y bloqueo si no estamos trabajando en área minera? Artículo 184 del Código del Trabajo. Tenemos que aplicar todas las medidas de control para los riesgos. Tan simple como aquello. O sea, eso es el fundamento. Ahora, cuando estemos viendo el taller que vamos a hacer más adelante de cuerpos legales, hay un tema con eso. Muchas veces uno va a aplicar un checklist, por ejemplo, cumplimiento legal. O sea, yo estoy en una empresa y, por ejemplo, veo el decreto 40 y veo la aplicación del 40 y veo las evidencias. Vamos a explicar cómo funciona eso un poco más adelante. Cuando pasa eso con el 594, es muy similar. Y con el reglamento de seguridad minera es más específico. Porque, por ejemplo, yo digo, artículo 407, ¿qué me dice eso? Tiene que haber un procedimiento interno. Entonces, ¿qué le pide uno a la empresa? Que tenga o demuestre el reglamento para aislación y bloqueo o el procedimiento de bloqueo. Cuando las empresas son muy grandes, en lo que es aislación y bloqueo no lo procedimentan, hacen un reglamento para aquello, entendiendo porque que tiene una complejidad bien, bien importante. O sea, eso es como uno no ve. Ahora, acá tenemos un ejemplo, un reglamento, un decreto, que un artículo me mandata a tener que tener un procedimiento. Por lo tanto, si me mandata esto, lo que yo debo tener es un procedimiento. Ahora,
lo que sí nosotros hacemos por gestión en relación con un procedimiento es lo siguiente. El procedimiento yo al trabajador se lo entrego. Me firma un documento de recepción. Cuando yo hago eso, en la práctica es complementario a lo que estipula el artículo 21 del 40, porque un procedimiento es el método de trabajo correcto. Por lo tanto, yo cuando al trabajador le doy la capacitación sobre sus riesgos y le entrego los procedimientos, él me tiene que firmar dos documentos, el documento por la capacitación y el documento por la entrega de los procedimientos. ¿Ya? Sí o sí. Lo otro importante es que si yo lo capacito y le entrego un procedimiento, debo hacerle también una prueba teórica práctica. O una capacitación teórica y evaluar la parte práctica, o hacer una evaluación en su efecto, ¿ya? Para ver bien cuánto es lo que aprendió el trabajador. ¿Ya? Y eso es importante. O sea, un procedimiento automáticamente nos va a articular 3 actividades. Bueno, en la práctica, las personas encargadas de la operación de equipos móviles o de máquinas portátiles eléctricas deberán desenergizar y desconectar el equipo cada vez que se deban abandonarlo, y en caso de perfecto dejar la información pertinente en el equipo y comunicar al supervisor, a la supervisión respectiva. Rodrigo, si yo detecto un desperfecto y no aviso y un trabajador fallece con eso, ¿cómo lo puedo tipificar? Eh, bueno, desde mi perspectiva jurídica, como lo hablamos en la mañana, profesor, yo veo que hay dolo. Dolo. Claro, porque obviamente que en el cuasi delito se supone que hay una negligencia, una impericia, ¿Ya? pero aquí hubo un conocimiento, obviamente, y no se tomaron las medidas, ni siquiera fueron incompletas, sino que Ya. simplemente sabiendo se decidió no hacer nada, y ahí cambia la figura. Ya. Va a ser En ese, obviamente la penalidad 1 o 2 grados más alta, hasta cárcel, si y la de persona hecho, fallece. sí. Entonces, mira, el trabajador que no informa de su situación y sabe va a ser despedido. Y el trabajador que sufre un accidente producto de esa negligencia se va a considerar un accidente de trabajo. ¿Ya? O sea, eso hay que tenerlo también bien, bien claro. Ahora, por ningún motivo utilizar equipos que estén con el sistema de bloqueo y advertencia colocados, ¿ya? Y esto también va a ser pregunta de prueba, en sí, lo que está acá en específico. Ahora, esto de desenergizar, perdón, y desconectar equipos cada vez que deban abandonarlo, estos chicos tómenlo como norma básica de seguridad siempre que estemos trabajando con herramientas eléctricas, herramientas neumáticas y equipos que produzcan o que se utilicen para soldar, para cortar algo o desbastarlo. ¿Ya? Siempre, chicos, eso como regla básica. Razón, motivo, uno ve una herramienta y no está preocupado si está desconectada o está enchufada, ¿ya? O sea, eso suele pasar mucho. Eso también uno lo recomienda en las casas específicamente con los chiquititos. O sea, si hay un chiquitito cerca y hay un hervidor, por favor dejarlo en lugares ocultos, que no enchufado, lo que es el gas siempre cortado, y todos los dispositivos eléctricos como juguera, saca jugo, lo que sea, dejarlo guardado en lugares que no sean de fácil acceso a los niños, ¿ya? Para que también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos de aislación y bloqueo, automáticamente vamos a empezar a establecer requisitos y obligaciones, tanto para las personas, la organización, equipo o instalaciones. O sea, yo persona tengo que tener ciertas características y cumplir con ciertas normas para poder trabajar con elementos asociados a aislación y bloqueo. Yo, organización, debo tener una serie de elementos. O sea, también cumplir con algunas cosas específicas que me dice la ley, como por ejemplo tener los procedimientos para esto, para poder trabajar con aislación y bloqueo. Y equipo de instalaciones que también deben tener ciertos requisitos. Por ejemplo, si tengo un tablero eléctrico, un requisito para esto sería que tuviese la zona en específico para poder colocar el candado, si va a trabajar una sola persona, o una pinza si van a trabajar más de 2 personas. ¿Ya? O sea, debe tener la estructura suficiente para poder colocar un elemento como aquello. O sea, entendiéndolo desde esa perspectiva. Ahora, para las personas, primero que nada, presentar aptitud técnica, física y psicológica adecuada. Y eso, ¿cómo yo lo puedo verificar o lo puedo validar? Mediante un examen preocupacional, si es que la persona entró a trabajar recién, o un examen ocupacional, si la persona ya está trabajando. Ahora, lo que son las actitudes psicológicas,
eso perfectamente, ¿cómo lo podemos nosotros abordar? En la práctica es mediante algún test. Puede ser alguna encuesta o algún elemento que sea aplicado por un psicólogo. Y la actitud técnica, esto viene dado, por ejemplo, por una certificación o por un título profesional o un título técnico. O sea, por ejemplo, si es un soldador calificado, o es una persona que trabaje con instrumentación, o que trabaje, o algún eléctrico, o algún soldador. Ya, o sea, son lo que uno tiene que empezar a generar como evidencias para. O sea, siendo bien franco, yo voy a contratar a una persona porque es buena para soldar o porque está certificada para soldar. Por la certificación, Sí, pues. que es la Porque forma de constatar de que tiene la expertise que está señalando. exactamente. Por eso no le piden el título profesional o el título técnico, dependiendo de lo que uno estudia en realidad. Entonces, ese es el punto. Yo como asesor en prevención de riesgo, debo garantizar siempre estos tres, a lo menos estos dos que están por mi parte. O sea, yo puedo solicitar los exámenes físicos y los exámenes psicológicos, eso se puede hacer, ¿ya? Pero lo que uno va a pedir siempre al trabajador es esto: una copia legalizada del título profesional, o una copia legalizada del certificado de título. Eso no es nada en otro mundo. Es la forma en que tú validas que un trabajador tiene la experiencia, o más que la experiencia, tiene los estudios para. Luego, estar instruido en el uso del equipo de protección personal básico y específico según la tarea. El 594 me habla de eso, de que yo estoy obligado a hacer la capacitación teórica práctica sobre el uso y manejo del elemento de protección personal. Y eso no vamos a discutir aquello. Bueno, para aislar y bloquear equipos, maquinaria y sistemas debe estar entrenado, registrado y autorizado. O sea, entrenado, básicamente capacitación en específico, de aislación y bloqueo. O sea, entregarle procedimiento, capacitarlo desde la parte operativa, luego la parte de seguridad. ¿Cómo se llama? Mostrarle los instrumentos o los dispositivos de bloqueo, explicarle cómo funcionan, etcétera. Eso hay que hacerlo, ¿ya? O sea, hagámoslo, chicos, es nuestra función, ¿ya? Junto con la supervisión. Registrado, que en la práctica nosotros tengamos un listado, por ejemplo, con todo el personal que tiene que hacer trabajos que impliquen aislación y bloqueo. Y una vez que tengamos todo el personal con aquello, debe estar autorizado, en este caso, por el dueño de la empresa. Es como más o menos funciona eso. En el fondo es un registro, un Excel, y ese Excel después nosotros lo podemos imprimir y después con los pies de firma respectivos para que el representante legal de la empresa lo firme, ¿ya? Y en el fondo valide que ese es el personal, ¿ya? Ahora, cuando ya nos damos cuenta de esto, vamos a empezar a percatarnos de que tenemos que armar nosotros ciertos sistemas o ciertas carpetas o considerar dentro de la carpeta personal, ¿ya? Ciertos requisitos. O sea, yo siempre que digo contrato de trabajo, anexo contrato de trabajo, entrega de reglamento interno, entrega de PP, procedimientos, examen de salud y las certificaciones respectivas, ¿ya? Y esos chicos siempre, o sea, uno tiene que tener siempre los respaldos de qué trabajo se están haciendo y cómo se están haciendo. ¿Rodrigo? Sí, profesor, una consulta respecto a lo que conversaba usted de lo delicado que son estos trabajos críticos, ¿Mm? de la responsabilidad que implica. Usted en su experiencia, ¿se ven procesamientos por este caso? Por ejemplo, judicializar responsabilidades, supervisores que hayan sido condenados. ¿Se ve eso en la realidad? ¿Que esto Sí, pasa? sí, Ya, o sea, se logra comprobar dolo o negligencia, sí, se les condena. Mira, sí. No, sí, mira, o sea, hay pecados capitales y alterar un elemento de bloqueo. O sea, alterar un elemento de bloqueo, yo he visto personal que ha sido despedido, personal de conducta intachable, pero por un error de bloqueo, o hacer mal el trabajo, o supervisores a enviar a trabajadores a hacer su trabajo sin aislación y bloqueo, que han sido despedidos de una. En minería es tan severo esto que muchas empresas nunca más lo vuelven a contratar incluso. Y a ese nivel, Rodrigo, es extremadamente severo. es gravísimo. Sí, sí, o sea, es como, por ejemplo,
una vez me tocó un tema con esto. Un supervisor quería que un trabajador hiciera trabajo de altura y él era soldador. Entonces, yo le expliqué que no podía. Y me dijo, ¿por qué tú no quieres que él haga su trabajo? Digo, yo no quiero que él no haga su trabajo. Yo quiero que él haga su trabajo. Y su trabajo me lo dice el contrato de trabajo. El contrato de trabajo me dice que él es soldador. Vamos a revisar su carpeta documental, o registro documental de sus papeles, y en la parte del examen médico, yo veo que me dice acá que es soldador. En ningún momento el examen que él se le realizó es para trabajo en altura física, sobre 1,8 metros. Por lo tanto, si tú quieres que él suelde, cuando baje, le mandamos a hacer el examen, se habla con la empresa, se le modifica el contrato para que también haga trabajo en altura física y recién puede soldar a lo que tú quieres hacer. Entonces, ese es el punto. O sea, cuando uno tiene trabajos críticos, el personal tiene que estar habilitado para eso. Y la habilitación que te lo da, el contrato de trabajo, el examen de salud para específicamente para aquello, y la certificación y los distintos procedimientos de capacitaciones que él tenga. O sea, un supervisor no puede llegar a mandar a un trabajador porque quiera mandarlo a hacer algo. Tiene que tener y cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? Y eso, Rodrigo, créeme, me tocó ver muchos casos de supervisores, capataces, trabajadores incluso despedidos por esto. Ahora, yo tengo conocimiento de varios casos, ya de líneas de supervisión que han tenido que enfrentar situaciones civiles y penales producto de malas prácticas en el trabajo, como una de estas, ya intervenir equipos sin bloquear, por ejemplo, o sin aislación y bloqueo, trabajo en altura sin los EPP, o colocar trabajadores a hacer labores sin los exámenes de salud, procedimiento y contrato que lo avalen para aquello. Ya, profe, me queda claro. ¿Ya? O sea, te lo digo porque eso es a veces como una batalla que uno tiene. Y hay temas a veces más profundos que quieren colocar gente a trabajar, pero no han planificado bien los trabajos y la necesidad de personas. ¿O qué necesidad tengo yo de personal? Lo otro que uno interviene mucho, Rodrigo, es cuando tenemos que empezar a contratar personal y ver todas las habilitaciones de ellos. Y la habilitación pasa primero por el examen de salud, verificar que la persona tenga la condición y luego se contrata. Y bueno, también tener el certificado de título para la labor que está haciendo. Y ya después todo lo demás por lo general lo hacen las empresas. Eh, Hay mucho trabajador que ellos mismos se costean sus certificaciones, porque como trabajan muchas veces por paradas de planta o por proyectos en específico, ellos tienen trabajo continuo y van haciendo así. Entonces eso es un tema que hay que tomarlo también en cuenta. Ahora, eh, la prevención tiene que ver mucho con leyes y no es que uno quiere que ustedes sean expertos en derecho o expertos en leyes. Sé que derecho y leyes son conceptos que tienen marcadas diferencias, ojo con eso. Pero uno, como asesor en prevención, lo que tiene que hacer sí o sí es tener un conocimiento de las leyes. Te guste o no te guste, porque tú eres asesor. Uno asesora en el control de riesgo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si digo el empleador, no te preocupes si los trabajadores que acá no me la pega? No hay problema con eso. Eso está equivocado, porque el Código del Trabajo me dice eso, que yo debo verificar la condición de salud de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de que cuando ocurra algo, nosotros no estamos asesorando, estamos haciendo cualquier cosa, no estamos generando los respectivos respaldos de las distintas acciones o actividades que estemos haciendo en prevención de riesgo. Por eso, chicos, es importante aquello. O sea, no lo veamos como, como un mero capricho. Ahora, ¿qué recomendación yo siempre les doy a todos los chicos que estudian prevención y parten trabajando en una empresa? Háganla bien simple y bien sencilla. Den la capacitación de responsabilidad civil y penal a toda la supervisión completa. Desde el dueño de la empresa hacia abajo. Dueño de la empresa, representante de como ustedes quieran decirle, todo lo que es supervisión completa. Y cuando le explican, mira, ¿sabes qué? Si tú haces mal esto es dolo, esto es coacer homicidio, esto es negligencia inexcusable, esto puede pasar, tú puedes ser despedido, etcétera.
Y créanme, cuando uno le explica eso, automáticamente hay una cara de sorpresa y tú ves como que, ah, por eso tenemos que hacer esto. Ah, si no hago esto me puedo ir preso. Mm. Entonces, recién chicos le toman el peso a las situaciones. O sea, se lo digo por experiencia. O sea, me tocó mucho tener esas peleas o, o esos elementos de que me preguntan, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué esto lo estamos haciendo así si en la empresa que yo trabajaba esto no se hacía? Y ahí empezamos, ahí empezamos, ahí empezamos. Hasta el punto en el que cuando empezó a ocurrir, por ejemplo, un accidente, y tú los pusiste en sobreaviso de que tenemos que tener estos elementos para evitar un accidente y ocurrió, y ahora la situación cambia completamente. Es como que, por ejemplo, yo tengo un soldador, me ocurra un trabajo extra y lo coloca a soldar fuera del su horario de trabajo sin un anexo de contrato por hora extra, por ejemplo. Y se me accidenta. Y después tengo que llevarlo a la mutualidad. Y cuando la mutualidad me pide la dieta y me pide el contrato de trabajo, y yo coloque que, por ejemplo, se accidentó a las 20 horas, y el contrato de trabajo me dice que será a las 6, y no presento anexo de contrato, o sea, ¿en qué entuerto me estoy metiendo yo? O sea, cuando uno explica cosas, hay que dar a entender de que los actos que uno hace, o deja de hacer, o las omisiones, van a tener conflicto y van a generar problemas, y nos van a generar problemas no solo de tipo administrativo. Entonces, y tampoco corresponde exponer a trabajadores que por una necesidad de trabajar muchas veces, o por temor a decir que no, o por temor a solicitar algo, van a trabajar igual a sabiendas de que pueden accidentarse y pueden después en el fondo ser descartados, o la empresa no hacer algo. ¿Ya? O sea, tenemos que tener nosotros también, chiquillos, ese concepto. O sea, no se trata de trabajar y buscar un conflicto. No, no, no. Se trata de trabajar, pero explicando o dando a entender las implicancias de hacer cosas mal hechas. Ese es el punto, chiquillo. Eso es lo como yo lo veo, para que nosotros en el fondo podamos cumplir con el espíritu de la ley, que es ser asesores. Ahora, si se dan cuenta, las personas tienen requisitos. ¿Ya? Tienen requisitos, por si acaso. Ahora, la organización, ¿qué me dice? Contar con un procedimiento que regule el uso y aplicación de los bloqueos, aislamiento y verificación de energía cero. Las personas responsables del trabajo o intervención deben hacerlo personalmente los bloqueos. Y ese es el tema. Yo no puedo, por ejemplo, mandar a un compañero y decir, oye, ¿sabéis qué más? Voy a ir al baño, bloqueame tú. No puedo, bajo ningún punto de vista. El bloqueo es personal e intransferible. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, si uno, por ejemplo, sorprende a un trabajador bloqueando por otro, o uno sorprende a un trabajador sacando el bloqueo por otro, eso es causal de amonestación y si está definido en el reglamento interno, puede ser perfectamente, ¿cómo se llama? Una causal de despido. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, el supervisor a cargo de las instalaciones considera terminar el bloqueo cuando se ha verificado la evacuación de todos los trabajadores y retirado los bloqueos personales. ¿Ya? Y se debe contar con cajas o estaciones de bloqueo del equipo o instalación cuando intervenga un número mayor de 10 trabajadores. O sea, en el fondo es tener una cajita como un bloqueo departamental para que todos puedan colocar su bloqueo. ¿Ya? Ahora, lo que hacen muchas empresas es colocan una pinza, otra pinza, otra pinza y después se transforma prácticamente en un árbol de Navidad con tanta cosa. Y eso genera problemas. El área debe documentar el inicio y término de toda intervención que requiera bloqueo de equipos e instalaciones, tanto de la instalación como el retiro de estos. O sea, para yo poder cumplir con esto es lo que yo debo tener dispuesto en mi lugar de trabajo. Donde estoy bloqueando, colocar un registro. Y luego, cuando el registro ya se llena, sacarlo, guardarlo y colocar una hoja nueva. ¿Ya? ¿Por qué razón, motivo? Porque es importante saber, por ejemplo, qué día o qué persona intervino en el equipo en una sección o en un tiempo. ¿Ya? Ahora, eso es un registro propio, porque en la práctica todo trabajo que se realice debe quedar registrado por la línea de supervisión, porque en el fondo ellos también se tienen que hacer responsables de cómo va quedando el trabajo.
para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Los bloqueos deben considerar los controles de energización de equipos e instalaciones locales y remotas, a distancia o control remoto. ¿Ya? En el fondo, poder contar la energía eléctrica en varios sentidos, ¿ya? Para poder también tomar esa perspectiva. Y realizar la gestión del cambio afecta a modificaciones del diseño de equipo y procesos críticos que afecten el sistema de aislación y bloqueo. Gestión del cambio. Muchas veces, quizás un trabajo que uno está realizando o está haciendo va a sufrir un cambio. O quizá vamos a tener que colocar equipos nuevos o colocar más gente. Cuando suele pasar eso, cuando yo empiezo a modificar no solamente algo que afecta a aislación y bloqueo, sino que mis procesos, automáticamente debo empezar a modificar mi procedimiento. Recuerden que el proceso se hace en función de lo que es un procedimiento. Por lo tanto, cada proceso en específico va a tener su procedimiento en específico. Por lógica, ¿qué va a pasar? Si cambia mi proceso, va a cambiar mi procedimiento. Va siempre de la mano. El cambio uno, cambia los dos, automáticamente. Ahora, eso hace referencia a la gestión del cambio, que si yo voy teniendo cambios en distintos niveles que afectan a mis trabajos, debo también cambiar lo que va a estar en relación con aquello. O sea, por poner un ejemplo, hay algo hipotético. Hay un cambio legal, por ejemplo, con el concepto de trabajo a altura. Entonces, si hay un cambio de ese tipo, obligatoriamente yo debo hacer exámenes a mis trabajadores, por ejemplo. O quizá la altura geográfica se baja a 1000 metros de altura. Uno siempre considera que son 1500 metros. Pero si se baja a 1000 metros, y no tengo ningún trabajador que tenga examen, porque se considera solo en altura, automáticamente debo hacerle exámenes a todos los trabajadores, que no tengan ese examen en sí. O sea, implica que tengamos que hacer cambios o adecuaciones frente a los distintos escenarios. O sea, pasa mucho. Ahora, aunque ustedes no lo crean, pasó mucho en un par de meses con ciertos elementos de seguridad, específicamente con los respiradores y con los filtros. Hubo un momento en el que los filtros que valían, por ejemplo, 4.000 pesos, llegaban a costar el doble, o incluso más del doble. O los respiradores también llegaban a costar mucho, estaban demasiado caros, y lo que era, por ejemplo, protección facial o protección ocular, no había. Tuvo que tratar de comprar y no encontraba. Entonces, bajo ese punto de vista, lo que hicieron muchas empresas, empezaron a encargar, trayéndolo un poco más caro, o empezó a disminuir la cantidad de personas que estaban trabajando, para que también le pudiesen alcanzar los distintos elementos de protección personal. Y que ahí hay un tema. O sea, cuando yo compraba los EPPs, por ejemplo, cuando trabajaba, uno ya más o menos cachaba cuánto te duraban. O sea, por ejemplo, yo sé que los lentes claros, por ejemplo, cada persona consumía de 2 a 3 en el mes. O sea, compraba 3, por ejemplo. Y al total lo multiplicaba por 1.2, o sea, el 20% extra de lo que utilizaban. ¿Para qué? Para dejar como un stock mínimo, una cantidad mínima de elementos. Lo mismo con los guantes. Uno ya sabe que el guante, por ejemplo, una persona lo va a usar de 2 a 3 guantes al mes, o los filtros va a usar de 1 a 2 en el mes. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque si yo tengo un proceso que me va a alterar mi cantidad de PP, hay que considerar comprar más o disminuir la dotación al mínimo para que tener los distintos elementos para ellos. O sea, la pandemia trajo también esto. O lo otro también que implicó mucho la pandemia fue cuando algunos turnos de trabajo empezaban a presentar contacto estrecho. Y eso supuso poner en cuarentena a equipos completos de trabajo. Y eso también supuso el tener que empezar a tener turnos en stand-by o personal en stand-by que pudiese reemplazar a personas que estaban como contacto estrecho. Y eso implica toda una serie de cambios para poder también tomarlo en cuenta. Sí, Rodrigo. sí, o sea, bueno, mi cuñado le pasó eso, pero me contaba de que igual se empezó a mal utilizar, porque decía que era cosa de decir que había un contacto estrecho y entre el examen todos se perdían de 3 a 5 días la empresa y dice que tenían que rellenar funciones. Él, que es tema mecánico, lo mandaban a cualquier parte y era complicado porque dice que él no conocía los otros procedimientos y era complejo. Entonces hay un trabajo titánico para el prevencionista que intentaba tratar de dar los tips para poder llevar a cabo el proceso adelante, ¿entiendes? El funcionamiento. Y eso en el fondo es como, yo lo llamo como circo pobre.
Claro, ¿ya? Y eso para nosotros, chicos, es lo peor. O sea, cuando uno va a contratar personal, uno está de la mano con recursos humanos, automáticamente. Pero cuando uno está trabajando en sí, uno está de la mano directamente con supervisión, ¿ya? O sea, van a haber momentos en el cuales uno está más de la mano, por ejemplo, con supervisión, otro está más de la mano, por ejemplo, cuando ya tenemos gente en que empezar a entregar los distintos equipos, em, ¿cómo se llama? Con la gente que entrega los elementos, con la gente de bodega, por ejemplo, o abastecimiento, ¿ya? Pero uno tiene que estar como controlando distintos eventos dependiendo de cuántos se estén dando, para poder también tomar esa perspectiva. Bueno, mantener un sistema de información asociado al punto de aislación y bloqueo y de verificación de energía cero. Bueno, ahora con el tema de tecnología, muchas cosas se han facilitado. De hecho, hay algunas plantas o lugares que colocan pantalla. Bueno, ahora un LED, una pantalla ya no es prohibitiva. Ahora, por, por una cantidad de dinero puedes comprar una. Y lo que hacen muchas veces de distinta información de puntos de bloqueo o que están en ciertos lugares cerrados por trabajos o caminos cerrados o alguna alerta, se dan por pantalla. Y entonces ahí hay cierto como programa en sí, más que aplicación, que uno va enviando mensajes y lo va proyectando. Ya, eso es bastante bueno bajo ciertos puntos de vista. Mantener un protocolo de comunicaciones personal para el traspaso de tareas e información. Ya. Muchas veces les puede pasar una cosa, que tengamos un turno trabajando y el trabajo no quedó terminado y tiene que hacer ingreso al otro turno. Entonces, bajo ese punto de vista, tiene que hacerse un retiro todo el personal, sacar el elemento de bloqueo y cuando ingrese el nuevo turno, colocar la pinza, colocar el bloqueo supervisor y todos los trabajadores nuevamente, con el turno nuevo. O sea, yo tengo que dar esos avisos entre turnos o esas comunicaciones entre turnos, ¿ya? Es como una regla básica, esto es nada que ver, pero por ejemplo, si tengo una empresa de transporte, ¿cómo se llama? Y, y dejo un camión tolva cargado, yo estoy obligado al chofer que viene a conducir en el turno siguiente, darle el aviso de que el camión está cargado. Siempre hay que hacer eso. Ahora, lo ideal es dejar el camión sin carga, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué pasa si tengo el camión en una pendiente y no le aviso al trabajador, al conductor, que el vehículo está con carga y él desengancha y no alcanza a acelerar? El vehículo puede irse hacia atrás y puede producirse un accidente. Me tocó presencial, me tocó verlo. Y eso netamente por una falta de información, ¿ya? Ahora, si estamos a veces trabajando con radios, lo que uno muchas veces hace es definir, por ejemplo, un canal o una frecuencia para trabajos que impliquen aislación y bloqueo. O, por ejemplo, uno textual lo que hace. En el lugar coloca una pizarra y dice comunicación con supervisor por canal tanto o por frecuencia tanto. ¿Para qué? Para que sepan que esa persona que está encargada de ese trabajo que tiene lesión y bloqueo, sepan cómo poder comunicarse con ella, para poder tomar esa perspectiva. Y contar con permisos de trabajo especiales para intervenir equipos energizados e instalaciones. O sea, pregunta de prueba. Todo trabajo que implica aislación y bloqueo no es necesario hacerlo con un permiso de trabajo. Falso. Es necesario hacerlo con un permiso de trabajo para tomarlo en cuenta, ¿ya? Ahora, chicos, si ustedes se van dando cuenta, la idea cuando uno empieza a establecer requisitos en estos sentidos es para dejar más claro las acciones que tienen que hacer esto que está acá, las obligaciones, acciones y responsabilidades que tenemos que hacer como empresa, como organización, y qué elementos o equipos deben tener considerados los equipos de instalaciones, ¿ya? Ahora, esto supone diversos escenarios para nosotros. ¿En qué sentido? De que como estamos conversando en la mañana, con las medidas de ingeniería, acá viene a veces la tarea de tener que fabricar o elaborar o modificar espacios físicos para poder cumplir con ciertas cosas, porque no existe muchas veces, o no tenemos la suerte de poder diseñar un lugar en base a condiciones de seguridad. O sea, un muy buen mal ejemplo es todo lo que ha tenido que modificarse. ¿Para qué? Para poder que las personas puedan hacer ingresos, por ejemplo, a edificios de uso público. O edificios públicos, personas que tengan, por ejemplo, tengan algún problema de movilidad.
Y ahí uno se da cuenta que a veces coloca unas rampas que tú te preguntas y una persona en silla de ruedas cómo sube sola. Y sí o sí va a tener que colocar una persona que la ayude. O a veces tratan de hacer cosas que no quedan bien hechas. Entonces hay veces que, que no se piensa bien y se hacen cosas por hacer nomás. De ese aspecto no va a ser más complejo. Ya. Para el equipo de instalaciones, primero cumplir con los estándares de diseño y la especificación aprobada por el fabricante y o certificación de instalaciones industriales que requieran aislación y bloqueo para su intervención. En español no podemos fabricar nada a la... em, o sea, yo no puedo fabricar ningún elemento para bloquear artesanal, sino que el equipo que yo, por ejemplo, voy a aislar y bloquear debe venir en su construcción tener algo. Ahora, yo no lo puedo hacer. ¿Qué debo hacer en ese caso? Contactarme con el fabricante para que él disponga el dispositivo del equipo para poder hacer aislación y bloqueo. Ya, esto porque uno lo va a tener que hacer así, porque así nosotros evitamos que se esté generando alteración en los equipos que no sea lo que permite el fabricante. Netamente eso. Porque si nosotros modificamos un equipo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, no sabemos realmente si estamos haciendo un bien o un mal. Y si ocurre un accidente, pasa ya a ser un tema nuestro, que nosotros intervenimos en equipo sin tener conocimiento para aquello. Ahora, deben existir mecanismos dispositivos que aseguren el aislamiento, disipación o contención de energías peligrosas. Es, por ejemplo, cuando uno se está trabajando y se está interviniendo un tablero eléctrico, las tierras, por ejemplo, o una conexión a tierra, ¿ya? Para que la energía que pudiese quedar sea disipada en ese sentido. Ahora, los sistemas de bloqueo deberán cumplir con ser personal y tener llaves únicas, no ser anulados por una llave maestra y estar claramente identificados durante todo momento. Ya, la llave maestra es una llave que tú la puedes utilizar para cualquier tipo de candado y tú puedes abrir todos los candados que tú quieras, estimes necesario. Sin embargo, en este contexto, yo, por ejemplo, experto en prevención, vengo y altero un candado, lo retiro, automáticamente, para mí eso va a ser causal de despido inmediata para mí, porque yo no puedo adulterar ningún bloqueo, exceptuando que haya que sacarlo porque el trabajador se retiró de la instalación y se llevó la llave, etcétera, previa autorización del mando mayor de la faena minera. ¿Ya? O sea, no queda lectura con respecto a eso, pero por ejemplo, en relación al reglamento de seguridad minera. Todos los puntos de aislamiento y bloqueo deberán estar identificados y reconocidos por el personal del área. Y todos los elementos de bloqueo deben estar en buen estado. Por ejemplo, bajo este punto de vista, esto que está acá está malo. Porque si tú te das cuenta, eso es un punto de bloqueo. Pero yo me doy cuenta que eso es una aldaba que se le pegó. O sea, acá ya hay una intervención que no corresponde a lo que especifica el fabricante. Punto 1. Punto 2, en ningún momento, si esto fuese realmente lo que el fabricante permite, o está correcto, acá debiese haber, por ejemplo, un punto o una pegatina, una flechita que diga punto de bloqueo. Debiese tener aquello, pero no lo tiene. Ahí en el fondo yo estoy dando un incumplimiento a lo que está acá. ¿Ya? Y lo otro, que significa que esté en buen estado, que por ejemplo esto no esté oxidado, que todo lo que son los candados y las pinzas, por ejemplo, si tienen fotos o tienen el nombre de una persona, sean legibles, que no presenten óxido, que basta con que tú no lo tomes y lo tiras hacia abajo, se abra solo, entre otras cosas. O sea, en el fondo cuidar los distintos elementos. Ahora miren, este es bueno, aparte de este de ser un muy buen mal ejemplo, ¿qué dice acá? No se dispone del registro de bloqueo en el área, contraviniendo lo establecido por el artículo 50 del decreto 132. Entonces, yo hacía esto cuando me tocaba hacer inspecciones. Y ese aspecto que decía, le sacaba una foto y le decía lo que estaba malo en función de qué estaba. Ahora, la medida correctiva en este caso, si yo me enfoco directamente en el registro de bloqueo, es eso. Que deben colocar un registro de bloqueo y considerando lo anterior, debo también solicitar que se señale el punto de bloqueo, etcétera.
¿ya? Para poder también cumplir con aquello. Ahora, no olvidar verificar los trabajos a realizar, verificar los puntos de bloqueo. Una vez bloqueado, verificar la correcta aislación. ¿Ya? Esto nosotros, yo específicamente lo veíamos mucho con la parte eléctrica. ¿Ya? O sea, los viejitos a veces llegaban, bajaban el interruptor, colocaban los candados. Y chao, y trabajaban. Ni siquiera verificaban si había energía o había esta energía, el sistema sigue teniendo energía. A ese nivel muchas veces. Cuando se esté bloqueando, el trabajador es el dueño del equipo hasta que entregue el trabajo. En este caso, equipo o instalación. Y queda estrictamente prohibido desbloquear un equipo mientras se esté trabajando. O también puede decir uno, queda prohibido estar trabajando con un equipo sin bloquear, automáticamente. ¿Ya? Esto muchas veces me tocó verlo como causales de despido. Estos dos de acá. ¿Ya? O muchas veces tiene que explicarle a un operador de que mientras el equipo se esté reparando, él no se puede sentar en el equipo, o no puede estar en él. ¿Ya? O sea, cosas así de complejas a veces. Ahora, en las definiciones, chicos, que ustedes tienen que siempre recordar, porque van a ser en el fondo pregunta de prueba, tenemos aislamiento y bloqueo, intervención, fuente de energía, bloqueo en caja de bloqueo. Aislamiento, acción de dejar sin energía un equipo o instalación antes de que sea bloqueado para así intervenir de forma segura. El bloqueo es la aseguración del aislamiento con un dispositivo. Intervención, acción de tomar contacto con todo o parte de los componentes del equipo. O sea, previa intervención debe haber un proceso de aislamiento y un proceso de bloqueo para recién poder intervenir. Fuente de energía, toda aquella que permite el funcionamiento de un equipo o sistema, sea mecánico, eléctrico o hidráulico. Y bloqueo en cajas, opción que se utiliza cuando el bloqueo está dirigido a aislar más de una fuente de energía o también cuando tenemos una cantidad importante de personas que están interviniendo. ¿Ya? Para poder también tomar esa perspectiva. Caja de bloqueo, caja con una de metálica con una ventanilla de abertura con malla en la parte frontal con aldaba que permite guardar las llaves de los candados usados en los bloqueos. ¿Ya? Esto casi siempre el que va a manejar las llaves de todos los candados tiene que ser el supervisor. ¿Ya? Algunas veces uno, pero siempre tiene que ser el supervisor. ¿Ya? Desenergización se refiere a la introducción, eliminación y control de los diferentes tipos de energía, que en el fondo esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer con aislación y bloqueo. Ahora, si yo no verifico que la energía igual a cero, estoy solamente suponiendo que estoy desenergizando. Y energía residual, energía potencialmente peligrosa que está presente en la operación del equipo y que puede liberarse sin control durante los trabajos produciendo daños. Ya, chicos, por si acaso. Grabación.